Y en estos últimos, ya vamos para 5 semanas atrás, venimos hablando de un tema que yo le he estado dando seguimiento y hoy vamos a hablar acerca de eso mismo. Pero yo quiero hacerle un recordatorio nada más para que usted sepa y ponerlo en contexto de lo que estamos enseñando. Si por alguna razón usted no ha seguido todas las predicaciones, las enseñanzas, ahí están disponibles en el canal de YouTube. Usted puede acceder a ellas y puede también interactuar y puede crecer. Hablamos de que en este tiempo el Señor nos está llevando a nosotros a un conocimiento más de la Escritura, pero tenemos que tener cuidado de ser siempre en todo. Número uno, lo he hablado, lo voy a seguir hablando, voy a ser repetitivo en esto para que nos quede muy presente. Número uno, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Número dos, avanzar según lo que Dios nos está revelando a nosotros como comunidad de fe. Número tres, que los hijos de la casa, cada uno de nosotros, tengamos un espíritu sensible a la voz de Dios. Y número cuatro, que tengamos siempre ese cuidado de estar apegados a lo que dice en la Escritura. Y con base a eso, hablamos nosotros que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú eres dichoso porque lo que a ti te ha revelado no nació de tu carne ni de tu sangre, sino que fue mi Padre, dice Jesús, quien te lo reveló. ¿Hablando de qué? Hablando de que Él era el Cristo, de que Jesús era el Cristo. Y hablando entonces en ese contexto, el Señor le dice: y yo voy a edificar mi iglesia. Y sobre ese concepto hemos estado hablando. Entonces le leo el pasaje bíblico, ya entramos ahorita en el punto que nos obedece. Esto es nada más un contexto de lo que hemos estado enseñando. Mateo capítulo 16, versículo 16, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, con base a eso enseñamos las primeras 2 clases que tuvimos acá. Enseñamos, número uno, que era vivir en Cristo. ¿Qué era? Número 2, lo enseñamos en una clase siguiente, en una reunión como esta, hace unos domingos atrás. ¿Qué era estar con Cristo? Luego avanzamos un poquito más y profundizamos el concepto de eclesia. ¿Recuerda? Hablamos de eclesia. El domingo anterior, ya para los que estuvimos más para acá, hablamos acerca de, ya se me adelantaron de multimedia con la sorpresa que les iba a dar. Bueno, gloria al Señor. Ese es el tema que nos obedece para hoy. Hablamos de cómo edificar la iglesia. ¿Recuerda? La semana anterior hablamos de cómo edificar la iglesia. Las enseñanzas, repito, están ahí para que usted lo pueda hablar. Hoy vamos a hablar de cómo descodificar las llaves que Cristo le da a su iglesia, porque el Señor dice: y a ti te voy a dar las llaves. Y esto es muy interesante. Número 4, ya sería número 6 en este caso, nos obedece también hablar de cómo ser mudado, cómo se muda una persona al entendimiento, cómo hacer esa transición, cómo Jesús llama a Pedro, a Simón, y después le dice que eres Pedro. ¿Cómo hacer esa transición? ¿Cómo es que Jesús hace esa transición? Y cómo nosotros, repito, transicionamos al conocimiento de ser una persona con una manera de pensar a ser una persona, por otro lado, con la revelación de Cristo. Luego vamos a seguir hablando sobre eso, de cómo tener la autoridad espiritual para atar y desatar. Vamos a hablar también de que tenemos que estar persuadidos que el reino de las tinieblas, aunque existe y aunque está presente y aunque influye, sí o sí, tenemos que ser realistas en eso. Tenemos que entender que el Señor dijo que el reino de las tinieblas no puede prevalecer contra la iglesia. Entonces vamos a dar una enseñanza en su momento con respecto a eso. Y el último tema dentro de estas enseñanzas que vamos a dar es los privilegios de ser llamados a ser, disculpen la redundancia, a ser su iglesia. Entonces, esta serie de enseñanzas vamos a estarlas desarrollando
yo le dije a usted y le fui muy sincero y le soy muy sincero, esto no es un asunto de que me leí un libro o que fui a una capacitación o que fui a un seminario y que me traje los temas y que ahora estoy haciendo un copy-paste. No, esto ha sido algo que hemos estado orando al Señor y el Señor nos ha estado revelando algunos conceptos con base a esos versículos, y con base a ese versículo hemos sacado estas enseñanzas y ahora hay que profundizarlas. Hoy nos obedece, vamos a este tema, Eclesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esto es muy fascinante, porque en lo personal, en este tiempo de avanzar en estos conceptos, yo me he dado cuenta de que he tenido que poner muy abajo mucho de las cosas que incluso por años decía que era lo correcto. Y para poder entender esta revelación hay que desaprender. Y desaprender cuesta más que aprender. Porque cuando ya aprendimos algo en nuestra vida y de repente nos llegan a enseñar otra vez un concepto más elevado, a veces nos quedamos siempre con lo primero que tenemos y entonces se tiende a ser un poquito más complicado. Entonces, mi deseo es llevar esta secuencia de enseñanzas para que podamos nosotros tener un orden a lo que el Señor nos está llevando en esta temporada. Mateo capítulo 16, versículo 19 es el versículo que nos obedece entender en esta mañana, y yo quiero pedirle al Espíritu Santo, como siempre, que sea Él quien nos ayude. Así que acompáñeme, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en este tiempo para conocer qué es lo que tú nos vas a hablar hoy domingo, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ponga mucha atención a esto, porque nuestro tema en cuestión hoy es las llaves, propiamente las llaves. Vamos a concentrarnos en eso. Y de una manera simbólica, trate usted de tener esas llaves que regularmente nosotros guardamos, que tenemos en el bolsillo, que lo tenemos en el carro, y ese manojo de llaves tal cual está ahí en la pantalla, para irnos haciendo una idea de qué quiere el Señor. Y hay dos palabras acá que tenemos nosotros que comprender. Número uno es que el Señor dice: a ti te daré las llaves. A ver, recuerde que nuestro tema es solamente el asunto de las llaves, entonces vamos a tratar de sacarle provecho a eso. No vamos a andar por aquí o por allá, vamos a ir puntual. Dice el Señor que nos va a dar las llaves. Véame aquí al frente. Eso quiere decir que es plural, no es una llave. ¿Me está entendiendo acá? Sí, no es una, es las llaves. Ahora, cuando yo comprendo este concepto de las llaves, yo tengo que saber de que no son llaves físicas como esas que están ahí. Eso es nada más algo simbólico. No es algo que yo pueda tener materialmente. Cuando la Biblia enseña de las llaves, tengo que comprender que está hablando de códigos, que está hablando de entendimiento, que está hablando de cierto acceso, pero dice que no es solamente uno, y esto es muy importante, iglesia amada. Y repito, como yo sé que usted es una persona pensante, me atrevo a ahondar en este tema con la revelación del Espíritu Santo, pero también con el conocimiento de causa de que usted es una persona que no se va a ir de buenas a primeras, que va a reflexionar, que va a interiorizar y que luego lo va a sopesar con la palabra. Entonces, no es solamente una llave. Imagínense que el Señor le hubiera dicho: a ti te voy a dar la llave de... No, dice las llaves. Eso quiere decir de que existen diversas maneras de poder acceder a lo que Dios tiene para con nosotros. Y lo complementa el Señor cuando dice: te voy a dar la llave del reino de los cielos. Otra vez usa el plural los
cielos. No dice de el cielo, no dice de mi reino, dice de los cielos. Eso quiere decir, mis amados, de que en el Señor hay, aprendes esta palabra, dimensiones de conocimiento de su plenitud, niveles en los cuales nosotros podemos operar según las llaves del conocimiento que tengamos. ¿Me está siguiendo acá? ¿Sí? Podemos acceder a niveles de revelación dependiendo las llaves que nosotros tengamos para ese nivel. Yo reflexionaba hoy por la mañana con respecto a esto de las llaves y yo me dije, qué interesante, porque no sé si a usted le ha pasado, y si le ha pasado, bienvenido al club, que a veces cargamos en nuestro manojo de llaves algunas llaves que no sabemos ni qué candado abren. Solamente a mí me ha pasado. Hay unos cuantos sinceros ahí que están diciendo, sí, que uno va coleccionando llaves, ¿verdad? Y de repente uno dice, ¿y esta llave qué abre? Bueno, algunos están más serios como diciendo, a mí nunca me ha pasado eso, pastor. Bueno, a mí sí me ha pasado. Y uno dice con los años, ¿y por qué cargo esta llave? Y uno hasta se le olvida qué candado abría esa bendita llave, pero está ahí y uno dice, no sé por qué, pero la voy a dejar ahí. Y si usted no sabe qué candado abre esa llave, no hace absolutamente nada en su manojo de llaves. Usted tiene que tener conocimiento de que hay ciertas llaves que abren ciertas puertas. Y dice el Señor, yo les voy a dar las llaves del reino de los cielos. Hay ciertas llaves, hay ciertos códigos, hay ciertos entendimientos que vienen a nosotros que nos facultan para entrar a una dimensión más elevada. Y como este es un asunto de siempre ascendente, como este es el asunto de la vida en Cristo, es de conocimiento, hay personas que no han todavía hecho esa transición. Y por eso es bueno que yo como su pastor también me refiera a esto. No todas las personas estamos en los mismos niveles de revelación de la vida en Cristo. Por favor, y nadie se sienta menos y nadie saque pecho diciendo yo soy más que el otro. No, algunos quizás hemos tenido ciertas llaves que nos ha permitido acceder a ciertos niveles de revelación del reino de Dios. Y otros, aunque las llaves están disponibles, no saben cómo abrir ese código para pasar al otro nivel. Entonces uno ve en la iglesia personas que no, para ellos no es importante el congregarse, que para ellos no es importante el guardar un respeto para el lugar de culto. Sí, en serio. O sea, no es, hay gente que, y digo esto con mucho respeto, espero que no sea hoy el caso de usted, pero que está comiendo chicle y que la cosa y que está viendo en la pantalla del teléfono. No hay problema si usted tiene su pantalla para tomar apuntes, pero usted dice, no me interesa, está mejor estar revisando las redes sociales. No le da importancia al ratito que estamos acá. Se sacan el chicle, lo pegan debajo de la silla. Eso se llama falta de educación por aquello, ¿verdad? Porque eso no se hace ni en la casa, mucho menos en un lugar que es público, ¿verdad? Pero hay gente que no ha entendido ese principio. Punto. ¿Cuál? No tiene ese conocimiento, no se lo enseñaron en casa, no ha venido acá, aunque las llaves están disponibles, y dice, no sé qué hago con todo este montón de cosas. ¿Cuál montón de cosas? La palabra, la escritura. Tanto conocimiento lo cargo aquí, pero no sé qué abre. Entonces de nada nos vale tener tantas llaves si no sabemos qué puerta se va a abrir. Hay personas que de repente no están valorando el venir acá, el escuchar la enseñanza, etcétera, etcétera, y no quiero entrar en ese detalle porque no es el tema. Quiero tratar de este ratito que tengo con ustedes hablar acerca de las llaves, o por lo menos ahondar un poquito con respecto a los códigos que considero son importantes. Miren lo que dice acá, y usted cuando lea la escritura tiene que ser muy puntual. Yo en este tiempo le digo al Señor Dios, yo quiero ver la escritura no solamente como una letra, quiero que tú me muestres. Y aquí ya el Señor me está mostrando que no existe una llave, existen muchas llaves.
Me está enseñando el Señor de que existen cielos, de que mi nivel de conocimiento con esas llaves va a poder acceder a diferentes niveles de conocimiento en Cristo Jesús. Y hay algo importante acá. Dice el Señor, a ti te daré las llaves. Y entonces surge una pregunta. ¿Hace Dios acepción de personas? Porque estaban todos los apóstoles ahí y Él se dirige a Pedro y le dice, Pedro, a ti te voy a dar las llaves de los cielos. Entonces surgirá una pregunta o surge una pregunta. ¿Será que esas llaves solamente se las vamos a dar a una persona en específico? ¿Será que solamente el pastor tiene esas llaves? ¿Será que solamente los músicos tienen esas llaves? ¿Será que solamente el apóstol de tal lugar tiene esas llaves? La respuesta es lo que usted sabe en su corazón, que ya el Espíritu Santo le reveló. De que no, el Señor no hace excepción de personas. Pero tenemos que tener claro esto. La salvación como tal está disponible para todos. Y en el momento que nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, tenemos salvación y vida eterna. Pero el conocimiento, el acceso, el poder manipular esos códigos para bendición nuestra, va a estar en el tanto usted así lo desee. ¿Va a estar disponible para todos? Sí está disponible para todos, pero no todos están en la capacidad de tener esa revelación. Estaban todos ahí reunidos, ¿recuerda? Estaban todos los apóstoles, pero solamente a Pedro se le reveló que Cristo era el Hijo de Dios. Y por lo tanto, yo ya he enseñado esto en repetidas oportunidades, por lo tanto, si ya ese hombre tenía la revelación de quién era Cristo, estaba en la capacidad de acceder a un segundo nivel. Y creo con el corazón de que usted y yo estamos en esa transición de conocer aún más quién es Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos siendo calificados para poder también nosotros acceder a tener esas llaves que nos faculten a poder conocer qué son esos misterios que hay en el Señor. Hablando de las llaves, es que interesante porque una piecita tan pequeña de metal como esas nos puede frustrar el día impresionantemente. Le cuento un testimonio. Hace ya algunos años atrás, cuando viajaba a Guapiles al negocio que teníamos, en cierta oportunidad, obviamente hoy estoy reflexionando en eso, en cierta oportunidad yo tenía las llaves del negocio, aunque otras personas también tenían, pero ese día yo iba a ir a hacer un trabajo y me iba a ir más temprano, tenía que ir a entregar una mercadería, etcétera, etcétera. Y me llevé, o tenía que llevar mis llaves. Y me levanté temprano, fui, la cosa, me fui. Y cuando llegué allá, ¿qué cree? No llevaba las llaves. No sé si a usted le ha pasado eso, pero qué cólera que da cuando uno ocupa las llaves y que no estén, ¿verdad? Ya me ha pasado en algunas otras oportunidades. Un día andábamos en una casa compartiendo una familia. Y de repente nos vinimos porque teníamos que hacer algo de emergencia. Y nos vinimos y ¿qué crees? Llegamos a la casa y no estaban las llaves. La habíamos dejado en la casa donde estábamos y estábamos bastante largos. Y tuvimos que regresar a buscar las llaves. ¿Cuál es la reflexión en este caso? Es que una piecita pequeña de metal como esa, si usted no la tiene en su poder, usted no va a poder entrar a su casa. ¿No? Ahora, si usted quiere desarmar la puerta y la puerta no es muy buena, probablemente que sí. Pero para acceder a lo que Dios tiene para con nosotros, primero que todo, no lo vamos a hacer con fuerza humana, pero sí lo vamos a hacer con llaves, que son códigos que están en la Escritura, que nos permiten dimensionar para poder acceder a ese nivel que tiene el Señor para con nosotros. Entonces es importante que entendamos que las llaves son códigos y no puedes tener muchas llaves, pero repito, si no sabes qué es lo que abre esa llave, no te sirve de nada. O sea, usted puede leer mucha Biblia incluso, puede leer mucho, puede venir mucho a la iglesia y puede coleccionar todos los cantos que se abren acá, abre los cielos, Señor derrama tu lluvia, todo eso usted lo puede acumular como códigos, como llaves, pero si usted no sabe qué puerta abre, usted se está llenando de un montón de cosas que son útiles, probablemente que sí, pero hasta que usted no descubra para qué abre cada una de ellas, no le va a servir. Yo puse esa fotito ahí porque me llamó la atención, diferentes llaves
diferentes puertas, diferentes accesos, pero sí o sí. A ver, los que somos acá de Costa Rica, que vamos a hacerle publicidad a una marca, yo creo que en su casa usted tiene que tener algún cerrojo de estos candados Yale, ¿verdad? Sí, alguien tiene por ahí algo. Y si no, vaya ahí donde trabaja Ricardo Mesa y compre uno de esos candados, ¿verdad? Pero cuando usted mete una llave de esas, se ven parecidas. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que si son parecidas, si yo la meto en esta cerradura, no abre? Y a veces hasta entran, no abren. Son de la misma marca, del mismo estilo, el mismo tamaño, pero no abren. Un pequeño vientito minúsculo hace la diferencia. Entonces, en la fe, en el cristianismo, en Cristo Jesús, a veces tenemos esas llaves espirituales que son muy parecidas, muy parecidas, pero que abren específicamente una puerta. Y yo quiero hacer todo este énfasis, mis amados, porque creo con todo mi corazón que el Señor nos está llevando a nosotros a que comprendamos de que esto hay que verlo con lupa. Entonces, yo quiero hablarle en esta mañana de 4 llaves. ¿Hay más llaves? Por supuesto que sí. Y fue mi tema final acá donde escribí acá para que no se me olvidara, pero ya lo dije. ¿Cuántas llaves hay? Tantas como te sea tu deseo de descubrir cada una de ellas y lo que puedes acceder al abrir cada una de esas puertas. Repito, ¿cuántas llaves hay? Todas las que tú quieras, dependiendo del deseo. Pero yo voy a hablar de 4 que me parecieron prudenciales para poder enriquecer un poco más este concepto de las llaves y poder a la vez también profundizar un poquito más. Yo quisiera tener una llave que me produzca mi paz interior. O sea, a ti te voy a dar las llaves de los cielos para que tú puedas atar y puedas desatar y que puedas traer lo que está en el cielo acá. Entonces, yo me he encontrado en el cristianismo, me he encontrado en mi vida de fe con mucha gente que tiene accesos a diferentes niveles en Cristo Jesús, y uno dice, ¿por qué si son tan buenos en estos, por qué no son buenos en esto? Quizás usted conoce gente así, estoy hablando del algol cristiano, gente que usted dice, ¿por qué son tan buenos en oración, pero son tan chismosos? ¿Por qué son tan buenos en congregarse, pero son tan groseros en el trato para con su semejante? ¿Por qué son tan buenos entregando sus diezmos, sus ofrendas, pero les va mal con su vida profesional y con su vida sentimental? ¿Qué es lo que pasa? Yo me he hecho esas preguntas. Yo no sé usted, pero yo sí me las he hecho. Digo, Señor, pero ¿por qué razón esa persona es tan eficiente en esta área? Estoy hablando en el ámbito espiritual. Tan eficiente en esta área, pero tan mal en esta otra. ¿Sabe cuál es la respuesta? Encontró la llave para este lugar, pero no buscó las demás llaves para las demás dimensiones. Y nosotros tenemos que hacer esa transición y estar buscando esas llaves para tener completa paz en todas las áreas. Y a mí me pareció prudente hablarles a ustedes de una llave que nos dé paz a nosotros en lo interior. No hay nada más lindo que vivir una vida en paz. Es lo verdad. Hay gente que tiene mucha paz, aunque el mundo se esté acabando, aunque la situación esté complicada, hay gente que tiene paz. Eso es cierto. Hay gente que no puede, que incluso, y digo esto con mucho cuidado, no quiero herir sentimientos, no quiero tampoco jugar de prepotente ni cosa por el estilo, pero quiero ser puntual. Hay personas que tienen mucha paz en su interior. Usted los ve con mucha paz, aunque la casa literalmente se les esté cayendo, aunque no tengan incluso para comer. Y usted ve que los hijos andan ahí para allá y para acá en situaciones difíciles, pero ellos están en paz. Y usted los ve y wow, y uno dice, ¿cómo es que hay gente que tiene esa capacidad? Bueno, en Cristo Jesús, en el conocimiento, hay personas que han podido acceder a ciertas puertas a través de ciertos códigos que les produce en esas áreas esa tranquilidad. El libro de Jeremías, un pasaje que leímos anteriormente nosotros acá, hace unos domingos atrás, dice el Señor, capítulo 6, versículo 6, así ha dicho Jehová,
Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, ¿qué quiere decir esto en este entendimiento que estamos nosotros accediendo? Quiere decir de que hay ciertas personas o hay ciertos códigos y hay ciertas dimensiones que producen paz a nuestra alma. Y hay gente que interioriza mucho ahí. Hace mucha meditación, hace mucho ayuno, hace mucha oración, hace mucha comunión con Dios, regresa y tiene mucha paz en su corazón, y eso es bueno, por supuesto que es bueno, pero el asunto del cristianismo tiene que ser integral en todas las áreas. Y dice el Señor: yo les voy a dar a ustedes acceso para que ustedes puedan entender ese lugar. Ahora, un paréntesis, yo espero que usted ya me vaya siguiendo, pero por aquello, ¿a quién el Señor está dando las llaves? A su iglesia. Para empezar por ahí, ¿verdad? ¿Quiénes somos la iglesia? Ya usted tiene que estar más que entendido con este principio que hemos estado enseñando acá. O sea, el Señor nos llamó, nos trajo para acá, nos capacitó y luego nos envió. Si usted está en ese nivel, entonces ya usted puede decir: yo soy parte de la eclesía de Cristo, por lo tanto yo tengo derecho de parte de Dios a tener acceso a esas llaves para abrir esas puertas. Entonces, hay una puerta que nos da una paz interior. Hay una puerta, vea esto, que produce paz en la familia. Paz en la familia. Yo creo que si aquí habláramos de cómo hacer para que a la familia, cómo hacer para que en la familia nos vaya bien, ¿cómo? ¿Será que existe una llave, un código que yo lo pueda clic, clic, abrir y entrar y encontrar ahí las riquezas del reino de Dios para tener paz en mi familia? Pues le voy a decir que sí, está en la Escritura. Yo le voy a dar un versículo, pero hay más versículos, hay más códigos ahí que uno puede decir: wow, o sea, quiere decir que si yo hago eso, me va a producir esto otro. ¿Sí? ¿Qué se llama eso? Códigos. ¿Qué se llama eso? Llaves que me permiten acceder a esos lugares que yo como persona quisiera. Por eso le digo: ¿cuántas llaves o cuántas cerraduras hay? Muchas, las que usted quiera, para cada una de las diferentes necesidades que tengamos. Lea un versículo, por favor, conmigo. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Esto es demasiadamente interesante. Son llaves que quizás usted las tiene ahí en su mente, porque son códigos. Usted las carga, pero usted dice: ¿y esto para qué era que me servía a mí? Bueno, vamos a revisarlo. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos 3 al 9. Dice esto: mire, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. ¿Qué dice el Señor? Que eso es bueno. Ahora dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren, mis amados, usted no puede ir en contra de lo que ya está escrito en la palabra. ¿Me está siguiendo acá? ¿Sí? No podemos jamás ir en contra de la palabra. Entonces le decía: ¿por qué razón hay personas que usted los ve en el cristianismo lindos en una área, pero desastre total en otra área? Porque abrieron con una llave que se encontraron y la entendieron, abrieron ese código, entraron ahí y ahora dice: yo tengo paz en mi corazón. Pero cuando vuelve a ver, la familia está mal. Y no queremos que eso pase acá. No queremos que siga pasando. No queremos que nada de eso nos absorbe a nosotros. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Dice que tenemos que honrar a nuestro papá y a nuestra mamá, porque es un principio, es un mandamiento que tiene promesa. Y la promesa es de que te va a ir bien y que vas a ser de larga vida. Damaris, ¿cómo es que se llama su papi? ¿Qué quiero decir el nombre de pila?
Eleuterio, ¿verdad? ¿Cuántos añitos Eleuterio? ¿Cuántos ya cumplió? 91. O sea que dice por ahí el dicho que por la víspera se saca el día. O sea que si es un hombre de larga vida, usted sabe qué pasó más atrás, ¿verdad? Ay, no, usted no ha entendido en lo que quise decir, ¿verdad? 91 años. Y dice la escritura, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es el principio? Honrar a papá y mamá. Entonces, si usted quiere preguntarle cuál ha sido la clave, el éxito, acérquese a este hombre de 91 años y pregúntele. Honrar a papá y a mamá tiene una bendición espiritual. Entonces, nosotros como iglesia de fe acá estamos haciendo una transición y estamos conociendo el principio también de padres espirituales y de hijos espirituales. Y eso es bueno, claro que es bueno, nos va a ayudar a conocer más, por supuesto que sí, pero quiero que me ponga atención en esto que yo le voy a decir. Y lo voy a decir con muchísimo cuidado, siempre trato de ser muy precavido con estos asuntos porque no quiero lastimar emociones, no quiero lastimar a nadie. Pero usted no puede jamás en la vida pretender honrar a su padre espiritual si primero no está honrando a su padre natural. ¿Me comprendió? Porque mire, hablar en el cristianismo y tocar las emociones en la fe y ese asunto, a mí no me gusta eso. No me gusta y yo soy muy celoso en cuanto a eso. Porque acá vamos a honrar a los padres espirituales de la casa, vamos esto y que el otro, Dios le bendiga, pastor, y lo besuquean a uno, todo eso, amén, qué lindo todo el asunto, y yo recibo ese abrazo. Pero para que eso sea genuino, usted tiene que honrar primero a su papá natural y a su mamá natural. Si usted ya no goza con ese privilegio, pues es un asunto diferente. Pero si usted todavía tiene a su papá y a su mamá en vida, hónrelos a ellos primero. Que hay gente que dice, bueno, voy a llevarle un helado al pastor porque está cumpliendo años. Amén, se lo recibo, pero me gustaría primero que usted le lleve 2 helados a su papá natural. Voy a llevar al pastor a cenar este fin de semana, amén, y a la pastora, amén, porque son mis padres espirituales y porque los amo, amén, está excelente. Pero un día de esto voy a hacer una par y le voy a decir, ¿y ya usted llegó a cenar a su papá natural, a su verdadero papá, allá a cenar a ese restaurante caro? No, bueno, lo siento mucho, pero no puedo aceptar la invitación, porque primero se tiene que honrar a su papá natural y a su mamá natural antes de venir a honrarme a mí como su pastor espiritual. A ver, alguien diga, bueno, pastor, está un poco lejos de que yo lo honre a usted porque a mi tata yo no lo quiero ver ni en pintura. Entonces estamos un poquito descuadrados de la enseñanza que tenemos acá en esta casa, ¿verdad? Y yo sé que hay procesos. Yo estaba meditando en esto en el Señor y digo, Señor, ¿digo esto o no lo digo? Aquí lo tengo apuntado. Porque yo sé que hay hijos que han crecido marcados fuertemente con sus papás. Yo entiendo eso. Hay hijos que acarrean adentro en su corazón situaciones frustrantes porque papá nunca estuvo, porque papá los abandonó, porque mamá nunca estuvo, porque mamá es muy difícil. Yo eso lo entiendo. Pero yo lo enseñé acá desde esta plataforma y yo dije que nosotros no escogimos a nuestros padres. Nosotros llegamos y tuvimos que aceptarlos. Y en esta revelación que tenemos en Cristo Jesús, si ese papá o esa mamá no ha sido para con usted eso que usted quería, lo primero que usted tiene que hacer hoy mismo es perdonarle a él, perdonar a su papá, perdonar a su mamá y aceptarlo tal cual es. Es que usted no sabe lo que me hizo. No, ni me lo cuente. Pero usted ahí en lo íntimo usted tiene que perdonarlo. Porque la manera, dice el Señor así, dice, ¿cómo ustedes dicen que me aman a mí si no me pueden ver? Amen a su prójimo y entonces van a decir que me aman a mí. Entonces lo mismo es en el principio de amar al padre espiritual de la casa. Si usted me dice a mí que me ama como un padre espiritual, yo quiero verlo reflejado, que usted ame a su papá y a su mamá natural. Que usted diga, mire, cuando él cumple años, yo soy el primero que estoy llevando ahí un detallito. Cuando ese papá, mamá natural está pasando una situación, yo soy el primero a estar ahí. Entonces, le voy a decir algo,
usted está bien encaminado para poder pasar al siguiente escalón de decir, también tengo un Padre espiritual que se preocupa por mí en lo espiritual. Ahora el principio es que esa llave, ese código para acceder a ese nivel es a través de esa llave, nada más. Por eso le voy a dar las llaves. Entonces alguien puede tener una llave de acá, en la paz y todo el asunto, que fue un tema que hablamos recientemente, pero quizás vive una vida hecha un desastre en la parte de familia. ¿Sabe por qué? Porque no quiere entender esto que estoy tratando de explicar ahorita, suavecito y en español. La Biblia dice claramente, la Escritura dice que honren a su papá y a su mamá, porque es el primer mandamiento que da con promesa para que nos vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, estaba hablando con respecto a la honra, mis amados. La honra no la confunda usted solamente con regalos. La honra es tener en alta estima a esa persona que está ahí. A esa persona que llamamos, que es nuestro papá, que es nuestra mamá, esa persona que dio todo por nosotros. Entonces, en este punto, en esta llave, quiero que por favor se quede conmigo ahí. Si usted quiere acceder a ese nivel de entendimiento en Cristo Jesús, tiene que aprender de que hay una llave que le faculta a usted para vivir en paz con su familia, y es a través de la honra que usted tiene a su papá y a su mamá. Natural primero y espiritual. Quiero que por favor estos temas los guarde en su corazón. Vamos a hablar, son 4 llaves nada más, sé que ya vamos por la 3, ya casi vamos terminando. No se preocupe que no vamos a ser tan extensos en esta oportunidad. Número 3, una llave para vivir apasionados por Dios. ¿No le parece interesante que usted escucha gente? Yo le puedo decir que como pastor he visto esta faceta en muchísimas personas. Gente que se enamora del Señor, gente que viene aquí al frente, que hace promesas delante de Dios, que hace pactos delante de Dios, que hace compromisos delante de Dios, como usted quiera poner el calificativo, y usted los ve y que son fuego, viene, están presentes en todo, pero de repente como que se les baja la pólvora, se les moja, ¿verdad? Se le baja el fuego, sí. Y usted los ve que de repente ya no quieren ni congregarse, ya no dicen tanto amén, ya no están en las actividades, y de repente ya ni se congregan, se apartan del evangelio, y tiempo después otra vez se reincorporan con la familia de la fe. Yo conocí a una mujer de Dios, que me dijo este principio: es que hay gente que es como el balde del pozo. Y yo, ¿qué es esa sabiduría? Yo necesito que me expliquen esa sabiduría. Bueno, algunos de ustedes ya no fueron de esa escuela. No, algunos que son viejillos que tal vez sí, ¿verdad? Que teníamos que sacar agua en un pozo, con un mecate, ¿verdad? Y los que tenían más tecnología le ponían al pozo un palo y le dábamos vuelta, y el mecate subía con el pozo, con el balde, con el agua. Bueno, esta mujer me dijo: hay gente que es como el pozo, como el balde del pozo, dice. Yo, ¿cómo así? Dice, sí, una vez está arriba y otra vez está abajo. Yo, qué sabiduría. Como el elevador, entonces. A veces está arriba y a veces está abajo. Entonces yo digo, ¿por qué razón hay gente que es apasionada por Dios en cierta temporada nada más y de repente no? Y hay un principio o hay una llave para nosotros acceder a tal punto de que siempre estemos apasionados por Dios. Y yo quiero darle ese código en esta mañana a usted para que usted lo guarde y por favor atesórelo. Libro de los Proverbios, capítulo 2, versículos 4 al 5. Mire qué interesante, para poder siempre nosotros estar apasionados por Dios. Si usted hace esto, recuerde que estamos hablando de códigos, ¿verdad? O sea que si usted hace eso, va a tener un beneficio. O sea que si usted quiere tener paz en su corazón, ande por la senda antigua, por lo que el Señor dice. Si quiere tener paz en su familia, honre a papá y a mamá para que le vaya bien. Punto. Número 3, hoy, ¿quieres estar siempre apasionado por Dios? Haga esto. Capítulo 2 del libro de Proverbios, versículos 4 y 5. Léalo conmigo. Dice: si como a la plata me buscaras. Eso dice la Escritura. ¿Lo tiene usted ahí?
si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Punto. No hay más, mis amados. ¿Por qué la gente entonces se desenamora de Dios? Porque no lo buscan. Disculpen que sea tan sincero con ustedes. ¿Por qué es que la gente se aparta del Señor? Porque no lo buscan. Porque Él está siempre disponible y temprano, dice, los que me buscan de temprano me encuentran, o sea, los que son apasionados por Él. Si me buscares como buscas la plata, o sea, nunca, por favor, a partir de hoy, nunca le eche las culpas de tu frialdad espiritual a la iglesia. Nunca, no cometa ese error. A la comunidad. Nunca le eche las culpas de que usted está ahí, ya y no sé. Nunca le eche las culpas a su pastor. No. Porque yo me puedo equivocar, sí, muchas veces. Pero si usted realmente buscara a Dios, usted no se va a desenamorar de Él. Nunca le eche las culpas a los de la tarima, a los músicos, a los sugieres. Nunca le eche las culpas. La próxima vez, si pasara, ojalá que no pase, pero si pasa, sea consciente de que usted es el único responsable si usted baja su nivel espiritual. No hay otro. Dice, si como a la plata me buscares, o sea, si usted fuera así de esforzado como es para tener un cinquito más, si así de esforzado fuera para buscar más a Dios, le garantizo que usted fuera una persona aún más espiritual, fuera más apasionado por Cristo Jesús. Y dice, y si me escudriñares como a un tesoro. Esto a mí siempre me ha llamado la atención, cómo el Señor relaciona el buscarlo a Él con bienes naturales. Cómo Él relaciona el buscar ese nivel de conocimiento de Dios con la plata, con el oro, con los tesoros. En cierta manera es porque nos relaciona, porque el ser humano es dependiente de esas cosas, esos metales. Y dice, si me buscaran de esa manera, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás conocimiento de Dios. ¿Cuál es el punto? Es fácil, iglesia amada. El Señor dice, yo les voy a dar a ustedes las llaves de los cielos. ¿Qué son las llaves? Son esos códigos. ¿Cuáles son esos códigos? Están en la palabra. Le estoy dando nada más uno de muchos que usted puede decir, yo quiero siempre estar enamorado de Dios. Pues como dice esos que venden productos, quiere esto, haga esto. ¿Qué? ¿Quiere estar siempre enamorado de Dios? Búsquelo a Él como buscaría usted la plata. ¿Quiere estar siempre enamorado de Dios de tal manera que usted diga, mi número uno, mi prioridad número uno es Dios? Punto. Escudriñelo como escudriña un tesoro. Apasionese de Él y usted verá que ese resultado o esa acción, perdón, le va a producir ese resultado. Son llaves, mis amados, son códigos. ¿A quién se los da Dios? A su iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque la iglesia está en la capacidad, en el entendimiento de entender eso. ¿Por qué la gente del mundo no puede conocer esto? Porque no son su iglesia. En algún momento, cuando ellos vengan a Cristo, van a poder tener acceso a esto. Voy a terminar con uno más. Tenemos más, pero uno más por lo menos. En Cristo Jesús, ¿puedo yo obtener una libertad financiera en Cristo Jesús? Bueno, según la Biblia dice que sí. No según lo que yo enseño, porque la verdad es que lo que yo enseño es demasiadamente poco, minúsculo a lo que ya la Escritura dejó dicho. Entonces, usted ha visto que hay gente que, repito, en las llaves, tal vez el tema de familia, le va bien en otras áreas, pero en la familia no le va bien. Hay gente que le va bien en otras áreas, pero en la familia no le va bien. Hay gente que le va bien en una área y en la otra área fue un desastre. ¿Por qué? Porque no están abriendo todas las llaves, todos los códigos. Voy a terminar con una en esta mañana para que usted lo guarde en su corazón. La llave financiera, un pasaje bíblico que conocemos muy bien. Libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10. Lo conocemos muy bien y es oportuno que yo lo toque en esta mañana a manera de enseñanza. Creo que usted todavía, o en este momento a esta altura, está en la capacidad para decir, estamos siendo enseñados.
A mí me molesta cuando la gente de afuera dice, es que en la iglesia manipulan a las personas. Manipulan al que se quiere dejar manipular. Pero usted es una persona entendida en la palabra. Usted tiene que decir, mire, si eso lo dice la Escritura, es porque tiene un respaldo. Dice la Escritura así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Mira qué interesante que es esto, porque esto aplica para la eclesia. Este tipo de llaves no toda la gente la puede acceder, no toda la gente puede tener este conocimiento. Y yo quise explicar aquí 4 conceptos importantes acerca del principio del diezmo, porque creo que es oportuno que como su pastor también se lo haga mención. Número 1, yo quiero decirle algo. El asunto del diezmo, mucha gente lo ha malinterpretado. Y yo quiero liberarlo a usted en esta área. Nadie se condena para salvación por el tema del diezmo. Nadie. O sea, usted y yo somos salvos por Cristo Jesús, por la obra redentora que Él hizo en la cruz. No venga usted a malinterpretar ese principio. Hay gente que es creyente en Cristo Jesús, que no se congrega, que vive una vida un poco desordenada incluso afuera, y que le es fiel al Señor de su manera con los diezmos. Hay una bendición para ellos. ¿Por qué? Porque están accediendo a esa llave, a ese código, y penetran en esa dimensión, y el Señor nunca va a ser deudor de lo que Él dice. Le voy a decir esto para que tenga propiedad en este versículo. Es en la única oportunidad en la Biblia donde el Señor permite que nosotros lo probemos a Él. No va a encontrar otra más. Él dice, ustedes no me tienten a mí. Es más, ni siquiera juren por mi nombre. Pero en temas de finanzas, el Señor dice, pruébenme ahora a mí. Pruébenme. Pero no es que lo prueben a Él de que si Él es Dios. No, pruébenlo a ver si realmente, si ustedes lo hacen, Él no va a responder tal cual Él dice. Ahora, yo quiero mostrarle a usted 4 conceptos que considero son muy importantes con respecto al diezmo. Número 1, el diezmar produce disciplina en nuestra vida. Disciplina con vara, no, disciplina financiera. Hello, disciplina financiera. El diezmar produce disciplina financiera, porque usted sabe y usted dice, esto no me corresponde, esto lo aparto para disciplina. Hay personas que lo intentarlo, para los que saben de fútbol, intentarlo no vale. O sea, usted puede intentar meter un gol, puede intentarlo 10 veces, que si no entra en los 3 tubos, nunca va a ser gol. Entonces intentarlo realmente no vale. Cuando digo intentarlo es que hay gente que cuando les va bien, diezman. Le voy a decir algo, cuando a usted le va mal es cuando más debe diezmar. Dice, no se lo digo por manipulación, Dios me libre de esto. Se lo digo porque yo quiero que usted acceda a ese nivel, tal cual lo dice la palabra del Señor. Si usted conoce bien ese principio, a usted no le molesta que yo le hable de esto. Si conoce este principio, esto más bien le va a reafirmar. Pero si usted nada más dice, yo voy a la iglesia, pero este concepto, este principio todavía no lo tengo bien interiorizado, no te preocupe, que Dios quiere revelárselo a usted. Cuando usted lo entienda por revelación de Dios, usted va a decir, wow, de verdad que fue fácil. Entonces, número 1, me da a mí disciplina. Número 2, me da fidelidad con la casa a la que pertenezco. ¿Por qué razón? Porque dice el Señor, traigan todos los diezmos al alfolí, dice ahí, dice, y va a haber alimento en mi casa. O sea que cuando usted dice, bueno, yo voy a aportar mis diezmos para esa casa, porque ahí me congrego, porque ahí me alimento espiritualmente,
Y porque quiero que ahí siempre haya alimento, en todas las áreas. Quiero que lo que se ocupa de la casa, que esté todo, que a los pastores no les falte nada, que ellos tengan su provisión, que lo que se ocupe de la casa, ahí está. Aquí está mi aporte. Entonces eso produce fidelidad. Y cuando hay fidelidad, usted se enamora y usted es pendiente de todo. Número 3, produce dependencia. Dependencia. Usted dice: yo dependo del Señor. A mí me fascina cuando yo leo la Biblia y cuando escucho a los hermanos, a veces los escucho en voz alta orar y dice: Señor, todo te pertenece a ti. Y yo digo a veces: ¿será realmente eso cierto? ¿Será realmente eso cierto? Y a veces uno dice: no, todo le pertenece. Esto me lo dejo yo. El diezmar, mis amados, produce dependencia. O sea, yo dependo de Dios. Soy un administrador nada más. Yo entendí esto. Y yo sé que estoy concluyendo acá con este mensaje en esta mañana, de estas llaves para que usted acceda a esos niveles. Yo comprendí esto hace ya muchos años atrás, de que mi vida, y hablo por mi esposa también, le pertenece al Señor. Y lo que tenemos le pertenece a Él. Y le puedo dar fe de esto desde que estábamos muy jovencitos, incluso antes de casarnos. No eran nuestras finanzas. Recuerdo a manera de testimonio, le cuento rápidamente. Recién nos casamos, hace 24 años atrás recién estábamos casados. Teníamos un ahorro en ese momento. En ese momento tal vez al tipo de cambio de hoy no era mucho, pero teníamos como 2, 3 vaquitas que teníamos ahí, que estábamos haciendo algo ahí y hubo una necesidad en la iglesia. Éramos jovencitos nada más. Y yo supe lo que con mi esposa, vender todo lo que teníamos para sembrarlo en la casa del Señor. ¿Éramos nosotros pastores? No éramos pastores. ¿Éramos nosotros ancianos de la iglesia? No éramos ancianos. ¿Éramos diáconos? No éramos diáconos. Éramos 2 personas que servíamos acá en la música nada más. Y recuerdo que con ese aporte que se hizo, compramos una batería. Bueno, todavía esto es parte de esa batería porque la renovamos a través de esto. Compramos sonido. Y para mí eso fue una bendición muy grande. Nunca me faltó. Nunca me faltó. Entonces, toda mi vida ha sido de sembrar en la obra del Señor. Porque entendí de que lo que yo tengo realmente yo lo administro. Pero a ver, si lo administro y lo pongo a la casa del Señor, de donde le pertenece a Él, obviamente pues va a tener más retribución. Entonces, para mí el principio de dependencia no es nuevo. Ahora, en estos últimos años, yo he experimentado, te lo digo de corazón, el depender aún más de Dios todavía en la parte financiera. Ahorita en este tiempo nosotros no estamos produciendo como empresarios, ¿no? Pero no nos ha faltado, el favor de Dios siempre ha estado, su bendición ha venido para con nosotros también. El martes vamos a viajar a Chile, mi esposa y yo vamos a estar por allá 10 días, vamos a una capacitación. Hemos visto el respaldo del Señor y yo sé que algunos de ustedes tal vez han querido y no han podido, pero si usted tiene la oportunidad, no se limite. Y esto antes me daba pena decirlo, pero ahora no se limite, porque eso es bendición, se lo garantizo, eso es bendición. Estoy totalmente seguro de lo que le estoy diciendo en este momento. Entonces, produce dependencia. Y número 4, y aquí voy terminando en este momento, el poder diezmar. Agárrase de la silla así, no se agarre. Pero le voy a decir algo que probablemente le va a mover el piso. El poder diezmar revela el nivel de entendimiento que tiene usted del reino de Dios. El que usted diga: Señor, aquí están mis diezmos, eso revela su entendimiento de quién es Dios para usted y del reino de Dios. Si todavía no ha sido revelado para usted, dígale: Señor, yo quiero que tú me reveles eso. Yo quiero esa llave para acceder a eso. Que tú dices entonces que vas a reprender al devorador por mí y que vas a habilitar más cosas a mi favor. Y yo quiero de verdad retarlo para que usted, si en esa área todavía no lo ha hecho,
o lo ha hecho esporádicamente, que usted diga: Señor, yo quiero pasar a esa otra dimensión. Amén. Por favor, póngase de pie, vamos a concluir en esta mañana. Yo espero que esto que hemos hablado haya sido de mucha bendición para usted. Estoy totalmente seguro de que usted, si accede a través de esos códigos, esas puertas se van a abrir a su favor. ¿Cuáles? Se las menciono, las que hemos hablado en esta mañana. El poder tener paz en su interior, el poder tener paz con su familia, el poder tener ese nivel de conocimiento en Dios, buscarlo a Él siempre, y en este último punto, de poder también tener esa plenitud en lo financiero.